Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy les traigo un libro que me regaló una señora a la que asistí a su casa a hacerme una limpieza energética. Ella es medium, se llama Nidia, vive en Capilla del Monte y escribió este librito que me regaló con tanto amor sobre sus experiencias espirituales. No sé si escuchaste hablar de lo que es ser un medium. Generalmente es medium la persona que tiene conexión con los otros planos, de una manera más clara, como recibiendo mensajes, recibiendo visiones, visualizaciones muy claras, o simplemente a través de intuiciones o cosas más sutiles, ¿no? Hay diferentes niveles de la mediumnidad y hay personas que la trabajan, como hizo Nidia, desde sus 20 años hasta hoy que tiene casi 70 o más de 70, no estoy segura. Pero es muy interesante este librito porque ella cuenta en algunas de sus experiencias espirituales en este plano que es la mediumnidad. Y te voy a leer en este episodio el prólogo de este librito y el primer capítulo. Y dice así: querido lector, espero que este pequeño libro que vas a leer te sirva de ayuda, porque esta es la finalidad que tiene. Vas a leer sobre un tema al cual todos le tememos, la muerte. Sí, suena fuerte, pero a medida que avances vas a ver que esto tan terrible aparentemente es solo un paso más por esta vida. Nos vamos de viaje, suelo decir a las personas con quien puedo hablar del tema, cuando sucede algún acontecimiento al respecto. Y es así, nos mudamos a otra parte. Desde aquí no se puede ver a la persona que se fue, aunque ella sí nos puede ver y oír y estar al tanto de nuestros sentimientos y pensamientos. En ocasiones se les permite manifestarse de alguna manera que pueda ser reconocida por sus seres queridos. Puede ser un sonido, un perfume que usara la persona, algún objeto cambiado de lugar y muchas otras opciones. Hay personas que tienen desarrollado un sexto sentido, que pueden ver su figura, oír su voz y hasta sentir un sutil abrazo. Todo es real, no es como suelen decir algunos, producto de la imaginación o el deseo de no perder al ser querido que se fue. Hay que saber esperar y darle tiempo a los acontecimientos, sobre todo dejar pasar primero el dolor que nos causa, aceptarlo y luego cómo se pueda encauzar la vida con esta ausencia física. Cada ser que atraviesa el paso de la muerte deja aquí su cuerpo físico que le sirvió a manera de vestidura para manifestarse en este plano de existencia y pasa con sus cuerpos etéricos o sutiles a otra dimensión, donde se ven a sí mismos tal cual eran aquí en la tierra. El desconocimiento que hay sobre este tema lleva a algunos a estar un poco confundidos con su nuevo estado, pero están los seres de luz que van a explicarles su paso a esta dimensión y los ayudarán a encontrar su lugar. Hay mucho escrito sobre este tema por personas que saben explicarlo muy bien. Yo solamente hablaré aquí de mis experiencias, solo algunas, que son absolutamente reales. No hay fantasía en este libro, aunque algunos acontecimientos lo parezcan. Este libro va dirigido a los que sufren alguna pérdida para que comprendan el paso que significa morir. También es para aquellas personas que tienen vivencias similares a las que me sucedieron en mayor o menor grado y que cuando las comentan son tildados de locos o divagantes. Que sepan que lo que les ocurre es normal y que ver o percibir un poco más que el común denominador de las personas no es malo, sino que es una gracia de Dios. Espero que les sirva y les haga mucho bien el abrir la mente y el corazón para comprender. La vida es eterna, nuestro espíritu es eterno y Dios en su infinita sabiduría permite que a través de las distintas vidas que vayamos experimentando aprendamos cada vez más y seamos cada vez mejores personas. ¿Qué quiere decir ser espíritus más perfectos para acercarnos más a su infinito amor y perfección? Que la vida les sonría y sean felices. En algún momento todos nos vamos a reencontrar. Gracias. Así Nidia hacía el prólogo de este librito y ahora les voy a leer el primer capítulo que empieza diciendo recuerdos de mis experiencias espirituales.
¿Cómo viví la muerte de mis seres más queridos? Muerte entre comillas. Abuelo Demetrio. Comenzaré por mi abuelo Demetrio. Desde chica tuve muy buena relación con él. A decir verdad, él y mi abuela Fanny me criaron desde que tenía 8 meses de edad. Y así que aparte de abuelo, fue el padre que no tuve. A los 81 años le detectaron un tumor canceroso en el hígado. Los médicos opinaron que no se podía operar, así que solo se podía esperar que eso avanzara hasta que lo llevara a un desenlace final. Ya para ese entonces yo hacía un tiempo que concurría a una escuela espírita y además trabajaba en ella como medium para ayudar a otras personas a tratar sus dolencias físicas y espirituales. Hoy en día a esta tarea la llaman sanación. En aquellos tiempos decíamos que era ayuda espiritual. Llevo a mi abuelo para su atención con el director de la escuela espiritual y efectivamente coincide con el diagnóstico médico que le habían dado. Llegamos entonces a la conclusión que lo único que nos quedaba era pedir a Dios la ayuda espiritual para sobrellevar su enfermedad. Así que comenzó a concurrir a las sesiones espirituales que realizábamos una vez por semana y allí fue tratado en diferentes oportunidades. Y con esto se mantenía muy bien. Cabe recordar que mi abuelo no tenía inclinación religiosa ni iba a misa. A pesar de eso, con mi abuela decidieron mandar a sus hijas a escuelas de monjas para sus estudios y formación. Su enfermedad marchaba bastante bien y él se sentía fuerte. Después de unos meses y a raíz de una discusión, sin sentido, por cosas que habían pasado hacía muchos años, comenzó a estar mal. Decayó física y anímicamente, y debía pasar en cama varias horas al día por su malestar, que además se complicaba con problemas digestivos. Un día que se hallaba en reposo estando mi abuela y mi madre en el departamento en que vivían, llama desde el dormitorio mi abuelo Demetrio porque veía algo extraño en la pared del placar que estaba frente a su cama. Mi abuela y mi madre corren desde la cocina a ver qué le pasaba, y mi abuelo les dice que miren cómo caen hojitas de color plateado frente al placar que estaba al pie de la cama. Las dos mujeres miran y le responden que ellas no ven nada, y le dicen que es probable que estuviera soñando. Mi abuelo se enoja y les dice que está bien despierto y que él veía muy bien lo que les contaba. Antes de seguir la narración, les cuento que este departamento quedaba en el 10º piso de una torre en Sáenz Peña, provincia de Buenos Aires. La pared del dormitorio daba al vacío y no había ninguna conexión con otra torre en ese lugar. Después de ver la caída de hojas plateadas, mi abuelo se incorpora en la cama y con cara de asombro les dice a mi mamá y mi abuela: «Miren». Las dos mujeres miran y al no ver nada le preguntan qué es lo que él ve. Después de unos momentos, cuando mi abuelo se puede recuperar de la sorpresa y emoción que le produjo su visión, les narra que por la pared que daba al costado de la cama, la que da al vacío, entró un hombre a caballo atravesando la pared, con armadura y espada como se usaba en la antigüedad. Se paró a los pies de la cama con caballo y todo, lo saluda con un gesto de su mano y la cabeza, luego gira y sale atravesando la pared del otro lado de la habitación que daba a otro dormitorio. Además, detrás de este hombre pasó todo un ejército de personas con las mismas vestimentas de soldados y armaduras de esa época que lo seguían. Cuando Demetrio narra esto a mi abuela y mi madre, ambas lo miran con cara de no creer nada y le dicen que debe estar delirando porque todo esto pasó mientras ellas estaban en la habitación y no vieron nada. Mi abuelo insiste en que todo lo que vio era real y no estaba soñando ni delirando. Mi madre me cuenta por teléfono lo sucedido. Ella estaba muy preocupada por la salud mental de mi abuelo, porque pensaba que a lo mejor el cáncer le estaba atacando el cerebro. Cuando yo la escucho, y ya teniendo un poco de conocimiento espiritual por la descripción que me da, creo tener una idea de lo que vio mi abuelo y quién era esa persona. Esa misma tarde fui a visitar a mi abuelo. Llevaba conmigo 2 estampitas de santos, según la descripción de mi madre. Cuando me vio, mi abuelo, muy agitado, me narra lo sucedido, sabiendo que yo iba a entender y que no iba a decirle que deliraba. Cuando termina, le muestro las 2 estampitas que había llevado para ver a quién él había visto y si se parecía a alguno de ellos. Ese es, me dice, al ver la estampita de San Jorge. Sin duda, seguro era el santo que luego lo ayudaría mucho. Con el paso de los días, mientras guardaba reposo, Demetrio comenzó a recordar cosas de su infancia que había olvidado completamente.
A los 11 años, él tuvo que venir de Yugoslavia, donde había nacido, a la Argentina, porque estaba enfermo y en esa época le dijeron que solo el clima de este lugar lo podía curar. Así lo hizo con un hermano mayor que trabajaba en un barco. Se crió prácticamente solo, trabajando en el barco para poder pagarse los estudios. Aprendió el idioma a la perfección, tanto a escribir como a hablarlo, y se recibió de tenedor de libros. Todo eso lo hizo muy bien, pero en el tema religión y Dios no tuvo ningún aprendizaje ni contacto con alguien que pudiera guiarlo. Entre sus recuerdos vino a su memoria que sus padres eran ortodoxos. El pueblo donde nació tenía como santo patrono a San Jorge. Además, según la religión ortodoxa en aquel tiempo, su familia tenía a este santo como protector y también, por consiguiente, él mismo. Recordó además que se hacían grandes fiestas en honor de San Jorge donde todo el pueblo compartía y en especial su familia. Se reunían todos y preparaban comidas para celebrar ese día. A los pocos días de este recuerdo averigüé dónde había una iglesia ortodoxa que tuviera San Jorge y la encontré en la avenida Canning. Cuando ingresamos al lugar y pudo corroborar lo que había visto al ver al santo y hablar con personas de la iglesia, se sintió muy bien. A los pocos días, sabiendo que todo lo vivido fue muy real, le regaló un cuadro de San Jorge para que lo tuviera en su casa. Él no quería que yo gastara dinero, porque andaba con poco trabajo, entonces, para que lo aceptara, le dije algo que luego traería sus consecuencias. Le dije, acéptalo y el día que vos no estés más, queda de herencia para mí. Al decirle así, lo aceptó. Lo llevó a su casa y lo colgó al lado de la cabecera de su cama. Con el correr de los días, su salud lentamente se fue deteriorando. Yo iba a su casa para darle un poco de ayuda espiritual y él se sentía mejor. Estando a solas en su habitación, yo le pedí a San Jorge que lo ayudara para que no tuviera dolores y sobrellevara lo mejor posible su enfermedad. Del cuadro salía una luz blanca amarillenta que se dirigía a mi abuelo cada vez que le pedía, y yo trabajaba sobre su cuerpo. Entonces Demetrio cobraba fuerzas y energía que lo ayudaban por un tiempo a estar mejor. Él no sentía dolores, pero su estado fue progresivamente desmejorando. El médico que lo atendía, que era amigo de una de mis tías, no entendía cómo era posible que en su estado no tuviera dolores. Un día trajo unas inyecciones de morfina y nos las dejó para que las tuviéramos a mano, porque decía que en cualquier momento podía aparecer el dolor que iba a ser tan fuerte que no lo iba a soportar. Entonces tendríamos que hacérselas aplicar. Aunque parezca increíble, a pesar de su paulatino deterioro físico, nunca hizo falta usarlas y se las devolvimos al médico una vez que mi abuelo se fue. El 23 de abril de ese año, 1980, pudimos celebrar el Día de San Jorge en familia, como él nos contó que se hacía cuando era niño. Antes de salir de mi casa para la celebración del santo en casa de mi abuelo, prendo una vela de 3 colores, verde, blanca y roja, que es la vela del santo, y frente al plato pongo una estampita de él. Al regresar esa noche, tarde a mi casa, miro el plato de la vela ya apagada y no podía creer lo que se había formado. Se veía claramente y sobre relieve formado con los colores de la vela la copia de la estampa del santo como si un espejo lo hubiese reflejado. Hasta el pabilo de la vela de color negro quedó ubicado como si fuera la lanza que mata al dragón. ¿A cuántas personas se lo mostré? Me decían que no había dudas de que era la imagen calcada de la estampita. La conservé por años, pero tanto la toqué yo y otras personas que la fuimos deteriorando y ya no la conservo. Pasé esos últimos días muchas horas con mi abuelo. Hasta me mudé a su casa con mis hijos porque él quería que me quedara a su lado. A los 10 días de celebrar la fiesta de San Jorge entró en coma Demetrio. Estuvo así un día y luego se despertó. Aunque no podía hablar, yo sentía lo que quería decir. Él con un cerrar de ojos me respondía por no y apenas con la boca decía un sí. Pidió tener toda la familia allí a su lado. Era una despedida, lo supimos después. Cuando estuvimos todos juntos, le pregunté si había ido a conocer el mundo espiritual, el mundo de Dios. Respondió que sí. Tía Ninito, que hacía muchos años había perdido a su marido muy joven y a su bebé al poco tiempo, le pregunta si los vio y si están bien. Él le responde sí. Luego de otras preguntas, nos dio una mirada a todos, cerró los ojos y volvió a entrar en coma. Estuvo así durante 3 días más. Me preocupaba que pasaban los días y en el estado que se encontraba no se iba definitivamente, entre comillas, ni volvía en sí.
Concurrí a mi centro espírita para saber cómo se lo podía ayudar y qué era lo que estaba sucediendo. Allí el director me dice, hay un conflicto de familia entre sus 4 hijas, viejos rencores que quiere ver solucionados antes de partir. Sin esto, él no puede irse en paz. Regreso a la casa de mi abuelo, reúno a mi madre y a mis tías y les explico lo que me habían dicho. Mientras tanto, una cuñada de mi abuela estaba en la habitación cuidando de mi abuelo y rezaba el rosario mientras se desarrollaba la reunión en la cocina, que quedaba en la punta del departamento. Mi abuelo no podía desde su dormitorio saber qué pasaba o de qué se hablaba en la cocina, por la distancia entre un lugar y el otro, más aún que se hallaba en coma. En la cocina comenzó a desarrollarse una conversación entre las hermanas bastante desagradable, donde salieron a relucir celos, envidias, rencores viejos, etc. Se dijeron cosas muy fuertes entre las hermanas. Mi pobre abuela presente trataba de poner calma entre ellas y no podía creer lo que estaba pasando. En el momento más álgido de la discusión, entra tía Antonia, que cuidaba del abuelo, diciendo que fuéramos a verlo porque se sacudía mucho en la cama. Yo les digo que no vayamos hasta que se pidan perdón, se abracen y olviden las cosas malas pasadas. Así lo hacen. Al rato, y luego de lágrimas y abrazos y pedidos de perdón, nos vamos al dormitorio de mi abuelo a ver qué pasaba. Me acerco a su cama y estaba quieto. Le tomo el pulso y no respondía, tampoco respiraba. Le practiqué todas las pruebas que conocía para ver si tenía signos vitales y no respondió a ninguna. Se había ido. Por supuesto comenzaron los gritos, lágrimas y llantos de mis tías, mi madre y mi abuela. Yo estaba en paz. Se había cumplido lo que él necesitaba para poder morir en paz. Luego vinieron todos los trámites y preparativos para su funeral, incluyendo la visita del médico que corroboró su deceso. Al terminar todos los preparativos, yo estaba cansada y deseaba irme a casa a descansar. Así lo hice y me fui a dormir. Durante la noche y ya antes de dormirme, veo a mi abuelo parado al lado de mi cama, cuidando él de mí. Lo veía con los ojos abiertos y también con los ojos cerrados. Estaba vestido con su traje gris oscuro como siempre usaba cuando trabajaba, con corbata y todo. Estuvo a mi lado toda la noche acompañándome. Él a mí, era real, con su cuerpo como cuando estaba vivo. No sentí ningún temor ni me extrañó su presencia. Pude descansar perfectamente. Al día siguiente fui a su velatorio y no derramé una sola lágrima. Más de uno sugirió que tenía el corazón de piedra cuando no me vieron llorar. Pero yo estaba bien. ¿Cómo iba a sentirme mal si él estuvo a mi lado toda la noche y lo veía tan vivo y pleno como yo? No fui a su entierro. Unos amigos me pasaron a buscar y me fui con ellos. Quise recordarlo como cuando estaba vivo. Seguí mi vida normal durante los 3 días siguientes, hasta que mi madre me llamó por teléfono muy preocupada, diciéndome que fuera a la casa de mi abuela a buscar el cuadro de San Jorge que yo le había regalado a mi abuelo porque no podían dormir tranquilos. Bueno, contesté. Era un día terrible de lluvia, estaba toda la zona inundada, más aún el barrio en el que yo vivía. Igual fui. Estuve un rato charlando con mi abuela y mi madre y me decían que había algo en el cuadro que no las dejaba dormir. Yo entonces recordé lo que le había dicho a mi abuelo para que aceptara el cuadro. El día que vos no estés, este cuadro queda de herencia para mí. Se nota que mi abuelo se los estaba recordando de esa manera, porque yo hasta ese momento me había olvidado lo que le había dicho. Después de un rato regreso a mi casa con mis hijos y el cuadro de San Jorge. Era una noche terrible. En una cuadra muy inundada se me queda el auto. Unas personas me empujan hasta salir del agua. Luego espero que se sequen las bujías y tarde llego a mi hogar muy cansada. Como llegamos todos mojados, dejo el cuadro sobre la mesita del living que está entre mi dormitorio y la cocina. Del otro lado de la cocina están los dormitorios de mis hijos. Nos secamos y los chicos se acuestan a dormir. Yo hago lo mismo porque estaba muy cansada. ¿Por qué razón me levanto al rato? No sé, pero cuando voy para la cocina a tomar un vaso de agua, al pasar por el living veo que una luz blanca brillante, como si fuera una niebla espesa, se estaba condensando en la cocina. Recuerdo que estaba la luz de la cocina apagada y se veía perfectamente. Me asusté mucho, no sabía qué era eso y nunca me había pasado algo así. Traté de despertar a mis hijos, los llamaba, pero no lo logré. Con temor y sin saber qué hacer, mientras esa niebla se condensaba cada vez más y estaba tomando forma, veo sobre la mesita del living el cuadro de San Jorge. Lo tomo, me abrazo a él y le pido protección, porque yo cada vez tenía más miedo. Al hacer esto, la luz se intensificó,
en la cocina y yo ya con pánico le pido que desaparezca porque el miedo me paralizaba. Cuando pido esto, en un segundo se esfumó la niebla con forma y luz. Sin saber de qué se trataba lo sucedido, me llevo el cuadro a la cama pidiéndole protección y me dormí muy tranquilamente. A la mañana siguiente voy al centro espírita para tratar de saber qué es lo que había ocurrido la noche anterior en mi casa. Le comento lo sucedido al director y él sonriendo me dice que mi abuelo había venido a visitarme para decirme que estaba bien y contento porque yo ya tenía el cuadro conmigo. No puede nadie imaginarse lo mal que me sentí cuando escuché esto, porque perdí la oportunidad de ver a mi abuelo manifestarse plenamente en su espíritu luminoso a pocos días de su deceso, por un miedo tonto. Le pedí perdón por haber tenido miedo y les di las gracias por su visita. Este fue un gran aprendizaje donde me preparó para otras visiones espirituales, donde tomé las cosas con otra tranquilidad y sin temores. Ese día también llamé a mi abuela para saber cómo habían pasado la noche y me respondió que habían dormido muy bien. Durante muchos meses y en distintas ocasiones sentí la presencia de mi abuelo en mi casa. A veces lo escuchaba que me llamaba como solo él solía, Susi, mi segundo nombre, y oía cómo sonaban esas heces igual que lo hacía en vida. Entonces miraba hacia el lugar de donde provenía la voz, y en mi interior sentía que estaba allí. En una oportunidad incluso me abrazó y les aseguro que sentí sus manos muy suavemente rodeándome el cuerpo. Convivía con sus visitas, normalmente, como si fueran iguales a sus visitas en vida. 8 meses más tarde de su deceso, lloré terriblemente su ausencia, pero no fue su muerte lo que lloré, sino el no poder tener como confidente, porque mi abuelo era muy sabio y siempre sabía cómo actuar en cada situación, y su consejo era muy valioso para mí. En ese momento yo estaba pasando por una terrible situación y necesitaba oír claramente sus consejos. Con el paso de los años su presencia se fue espaciando cada vez más, pero aún hoy en día cuando me acuerdo de él o hablo de él, siento que está a mi lado. En este mismo momento le pido ayuda para que me haga recordar todo lo sucedido de la manera más real posible, y lo estoy reviviendo como si esto hubiera sucedido hoy, y ya pasaron 30 años. En el centro espírita, mi abuelo se presentó espiritualmente en reiteradas oportunidades cuando se trabajaba en ayuda de las personas que lo solicitaban. Se lo veía manifestar como una luz muy brillante y en el centro de la misma se veía su cara. Bueno, amigos, ahí termina el primer relato de Nidia sobre una de sus experiencias espirituales. Voy a ir subiendo episodios y contándoles más de estas experiencias que Nidia nos comparte con tanto amor y dando fe de que todo esto que pasa en los otros planos y que algunas personas lo perciben y están más conectadas es real, y para que también te sirva de consuelo si tenés a alguien, si perdiste a alguien hace poco en este plano físico y puedas sentir el calorcito de saber que en otros planos están bien, ellos están bien. Te mando un beso, gracias por escuchar. Esto es Marianita la Escorpianita. Déjame unas estrellitas en Spotify o un like, un me gusta si estás en YouTube, y déjame un comentario y contame si te sirvió escuchar este cuento, este relato escrito por Nidia. Gracias, amigos. Adiós.